hay ciertas claudicaciones en la Cámara de Diputados con relación a las 3 causales. Ahí vi un grupo de la bancada del PLD y también de la Fuerza del Pueblo que están apoyando y firmando. ¿Cuáles son los PLDistas? Un manifiesto por la vida ahí, 105 diputados que vi ahí. Y hay muchos PLDistas, son progresistas. Sí, hay varios PLDistas ahí que en principio no tenían pues esa claridad que ahora aparentemente tienen de que son pro vida. Están en desacuerdo con el aborto, con las 3 causales. Sí, yo pienso que lo van a aprobar así, porque ya desde ayer, desde la declaración del presidente desde Madrid, diciendo que va a ser un referéndum para las 3 causales, aparte del código penal que está cursando en el Congreso. Eso indicaba, o eso prácticamente una orden a sus diputados de que aprueben el proyecto sin esas causales. Y que luego que aprueben el proyecto con la penalización total del aborto sin ninguna excepción. Exacto, sin las 3 causales. Y que él parece que no lo va a observar. Y que después entonces se haría un referéndum. La semana de los 3 jueves, entonces vamos a referéndum. La semana de los 3 jueves, Susana. Sí, claro. Pero puede haber sorpresas. A veces la situación es extrema. ¿Cómo era que decía Mark? Que a veces la solución a una crisis es agudizarla. ¿Quién sabe? Abriendo esa puerta de referéndum. Y el pueblo siempre es soberano, Susana. Claro, cuando viene a ver, el pueblo vota por las causales, quién sabe. Es posible. Y si lo hace, ya no hay pretexto de nadie. Claro, no. Porque es que este es un proyecto. Y también eso abre la puerta que el pueblo se le pregunte cualquier cosa. O sea, mañana podemos decidirse un estado monárquico también y el Estado decide. Eso va a abrir la puerta. Eso abre la puerta. Y que revisemos el concordato, por ejemplo. A ver si dejamos de darle tanto cuarto a la Iglesia Católica. Eso abre la puerta a los referéndums. ¿Y cómo va a ser? Y eliminemos la estructura policíaca, militarista paralela que tiene el concordato. O sea, eso es así, es bueno esa vaina. Pero es importante hacer partícipe a la población de una decisión tan importante como estas causales. Y definitivamente que hoy pues como que inicia un proceso a eso. Huele, como dice don Héctor, a que vamos a terminar en un referéndum. Lo que huele es que pueden aprobarlo sin eso, con la excusa de un referéndum que todavía nosotros no tenemos ese mecanismo regularizado. Y tú verás que no va a ningún referéndum. Te lo aseguro yo a ti que no va a ningún referéndum. Una de las pocas cosas que pone de acuerdo a grupos de un lado y de otro, y lo puedo citar por nombre, pone de acuerdo a Pelegrín con Natalia, es que los dos están en contra del referéndum. Pelegrín dice que no, porque ya la Constitución dice que la vida se respeta hasta que usted muere, desde que usted es espermatozoide. Y Pelegrín Castillo, mi amigo, un saludo, un abrazo, dice que eso no es necesario. Del otro lado también dice que eso es necesario. A mí me luce, y obviamente no estoy en la discusión jurídica que me pareció muy interesante ayer de la abogada que llamó, lo veo desde un punto de vista incluso práctico, que de los dos lados hay gente que no gusta del riesgo de probar la popularidad de sus ideas. Estoy de acuerdo con Es que no siempre una idea buena es popular. Yo no digo que una idea buena es popular, Susana, pero me resulta llamativo, insisto, que los dos extremos se ponen de acuerdo en eso. Con una diferencia, el extremo de los que apoyan a los 3 causales no han dicho que lo ve mal el referéndum. Te estoy citando uno que lo ha dicho que sí. Sí. No, espérate. No ha dicho que es malo porque precisamente es un riesgo. Ha dicho que es malo porque no es el mecanismo. Dice que no es necesario. No, le ha dicho que es malo porque la Constitución preserva y protege la vida. Ha dicho que es malo, por lo menos la parte de los 3 causales que conozco, porque los derechos fundamentales no se someten a referéndum, porque es una vía equivocada. Y es una vía peligrosa también. Pero miren, es que no en ese punto, miren, yo me inscribo dentro de los que defiende las 3 causales, pero soy práctico en cuanto a la manera de enfocar las estrategias. Entiendo que los que se oponen a un referéndum no están enfocando el asunto de forma estratégica. Ciertamente, pudiera entenderse que es una negación inmediata de parte de sus supuestos representantes en el Congreso a sus aspiraciones como grupo, como sector. Ahora bien, ciertamente el texto constitucional está ahí.
y el texto constitucional dice que protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, eso es un obstáculo que no se va a salvar, y sobre todo con un tribunal constitucional como el que tenemos, que es extremadamente conservador. Si tenemos un Congreso conservador, no, claro. Entonces, imagínense, ese tribunal es... Tú que conoces la Constitución. Entonces, ¿por dónde que lo quieren hacer? Entonces, fíjate, yo creo que es una gran oportunidad. Y eso es falso, que derechos fundamentales, todo lo contrario. La misma Constitución establece que incluso cuando verse sus reformas respecto a derechos fundamentales, al territorio y a otros aspectos más, debe someterse a un referéndum aprobatorio. Esos artículos de la Constitución que se modifiquen. O sea, es el mismo texto constitucional es que lo dice. O sea, y no veo aquí el riesgo de someterlo a la discusión. Yo estoy convencido de que un porcentaje muy alto, para no decir que supera el 80% de la población, apoya las tres causales, porque es apoyar la razón. Y yo me voy, pero no es a un simple referéndum ordinario para que se apruebe una ley. No, debe ser una reforma constitucional para acabar con esa vinculante, déjame exactamente. Y aquí referéndum vinculante. Pero y esto no alargaría, Manuel, este proceso. Pero lo importante no es que sea corto o largo, sino buscarle y zanjar de manera definitiva esta situación que sigue manteniendo a la sociedad dominicana dividida, con razón, porque la mayoría del pueblo dominicano está, código penal. Está de acuerdo con las tres causales. Pero eso es otro aspecto, eso es otro debate, que hay estrategias ahí para que ese código no se apruebe. Y usando un tema tan legítimo como el tema de las tres causales para que no se apruebe. Y usando esto de justificación, que es algo bastante ladino, entiendo, a mi juicio. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿de qué manera se puede prolongar una discusión en el Congreso de un tema como este, una sociedad que se ha evidenciado claramente que está mitad dividida? ¿Y dónde se ha evidenciado? ¿A dónde se ha evidenciado? Como si usted discutiera en el Congreso. Como si usted discutiera en el Congreso quién va a ganar las elecciones. Pero ¿de dónde se ha evidenciado que está dividida? No, la división la vemos todos los días. No, hay divisiones, pero no mitad. ¿Cómo sería? No sé el porcentaje. Pero yo le pregunto cómo se evidencia, como él dice, que se ha evidenciado que está mitad dividida. Sí, bueno, a lo mejor lo percibe así. Yo lo percibo de esa manera. Pero podríamos iniciar desde aquí. 55 a 45, lo que sea, pero un tema como este es muy difícil que se le pueda a un sector estrujárselo a otro. Entonces, lo que ha planteado el presidente, que ya lo había planteado anteriormente la propia iglesia, la iglesia, ya salió. Ese sí es la división, la iglesia, claro, la iglesia. No, es que este es un país eminentemente, es tan eminentemente católico que tenemos los barrios en una descomposición social totalmente contraria a la doctrina cristiana. Porque la iglesia católica nada más quiere solamente quiere, la iglesia católica, yo digo, porque ha liderado esto, pero digo, las iglesias quiere reivindicar una hegemonía que no pueden demostrar en la práctica. Porque ¿por qué ellos no se arriesgan a decir, bueno, las mías no van a optar por las tres causales? Eso sí yo se lo acepto a la iglesia, que desafíe el mecanismo y diga, yo le aseguro que aquí nadie va a ir más. Es que la autoridad de ellos nada más en el púlpito. Es que en el púlpito ya no metieron en el Tribunal Constitucional, ya ellos llenaron esa vaina de religiosa. Perfecto. ¿Y qué más quieren? Ahorita quieren también sentarse allá en la primera, allá en el Palacio también. Pero yo lo que sí dale un chance a José Luis, que va a dar una noticia. Acaban de declarar culpable de los 3 cargos por la muerte de George Floyd, el afroamericano, al policía Derek Chauvin. A la policía dominicana, que tome nota. Eso es muy importante. Porque esa decisión judicial en Minnesota, en la ciudad de Minneapolis y San Paul, que son las 2 ciudades más grandes del estado de Minnesota, además de la jurisprudencia que genere, que ya puede alimentarse de otros casos, hay que decir que al menos le da judicialmente un término a un caso que, como todo el mundo conoce, disparó, como muchos otros en su momento lo intentaron, el de Trayvon Martin y otros casos más, las alarmas sobre la situación de la violencia policial, esencialmente el tema de los afroamericanos y la incidencia que eso tuvo en el aspecto político. De ahí el movimiento Black Lives Matter tuvo su mayor tasa de aprobación en algún momento, que ahora por cierto está bastante en cuestionamiento. En fin, el caso es que el policía que se arrodilló sobre el cuello de Floyd, que por cierto el tema de la causa de muerte, hay una discusión tremenda también sobre lo que dice el informe forense, ha sido declarado culpable de los 3 cargos que tenía por esa muerte.
Mira, decía que aquí en la sociedad tenemos que mirar. No, quiero volver sobre el tema. Claro. Mira, el tema de la división. Queremos tener a veces posiciones, pero elegimos a legisladores que no van afín con nuestras ideas. Entonces, este es un momento para mirar cuáles son las posiciones de nuestros legisladores en ese Congreso Nacional. Es porque luego, dentro de un par de años, esos mismos legisladores van a optar por la posición y le van a entregar el voto, aun cuando no representan en ese Congreso Nacional sus intereses. Yo entiendo que este es un buen momento para evaluar ese temita tanto a los diputados como a los senadores. Dice la vicepresidenta Raquel Peña. En las próximas horas estaremos dando información concreta sobre cuándo llegarán las vacunas. Pero créanme que será muy pronto. Mira, el proceso de vacunación está paralizado. Claro, estábamos hablando de la primicia, de que se había dado la sentencia contra el... Bueno, no podemos decir que indigente, por la muerte de un indigente, no podemos decir que era un indigente de Floyd, pero de un ciudadano. Y nos acotaba, por cierto, ejecutivos de la empresa, que resaltáramos el hecho de que el pueblo que estaba pidiendo y atento a la emisión de la sentencia no solamente eran negros, sino también había una gran cantidad de blancos y de latinos que estaban atentos, y que es un hecho inédito en que en un solo día se hubiese podido dar la sentencia. O sea que se ve que estaban dando una satisfacción a la expectativa ciudadana de la gente que estaba aglomerada allí. Bueno, lo que pasa es que hace una semana estaba ardiendo otra vez Minnesota con otro caso de abuso, de violencia policial. Que es bueno muy recordar, evidente. Es bueno recordar y ojalá que mi amigo Abel, donde esté, me escuche. Esta cuerdita es para él. Cuando pasó lo de Floyd, yo siempre insistía desde esta mesa que en Estados Unidos la policía tiene vocación primero municipal y luego es supervisada por el fiscal de distrito, que es electo por el voto popular. Él, a su vez, tiene en el organigrama que dar cuentas al alcalde de su ciudad. Entonces, había gente que directamente culpó de Floyd y saltó a la Casa Blanca, porque el momento así lo precisaba. Cuando había que exigirle a ese fiscal, que era demócrata, que rendía cuenta ante un alcalde que era demócrata, de un estado demócrata. Es decir, quienes debían supervisar, prevenir, revisar las metodologías, la cultura policial, todos esos aspectos son de todos los partidos políticos. Nadie se Pero siempre una conducta individual va a ser incontrolable para ninguna estructura de mando. Y en este caso, ¿qué tenían ellos? Un protocolo de actuación que se evidenció. Eso es, hasta ahí debe llegar la responsabilidad. No, estoy de acuerdo totalmente con lo que Susana dice. No existe un policía para cada ciudadano. Eso es imposible. No, ni una persona que tú puedas controlar con el procedimiento. Pero ese caballero Chauvin, el que ha sido condenado, tenía un historial que rozaba peligrosamente con la confirmación del sesgo contra un tipo de imputado, contra un tipo de ciudadano, hay que decir. Pero mira, eso es bueno, porque a veces vemos países que nos sirven de ejemplo, de paradigma para nosotros modelar nuestra democracia y nuestras instituciones, y eso es para que miremos que no hay democracias perfectas. Lo que sí es apreciable en esas sociedades es que hay consecuencias. Hay una actuación abusiva, hay personas que, a pesar de existir instituciones firmes, de existir protocolos muy claros de actuación, se desvían de esos protocolos. Aquí la diferencia es que no pasa desapercibido y que los responsables se investigan primero, respetando el debido proceso, y que finalmente resultan sancionados. Y que los protocolos evidencian quién falló. Porque eso es lo que pasa, que si no hay protocolos es difícil tú demostrar la falta, el desvío del deber ser y cómo, y la certeza también del oficial cómo puede y debe funcionar, porque eso también es